Nuestro entorno. La transformación de las colonias iberoamericanas en países independientes se pudo dar solamente tras un largo proceso de luchas internas y externas. Las ideas que persistían sobre sus riquezas, su futuro y su unidad se desvanecieron poco a poco a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas para que esto sucediera? La fragmentación de los virreinatos. Desde antes de su independencia, Hispanoamérica ya había comenzado a fragmentarse. Para poder administrar mejor sus posesiones coloniales, desde fines del siglo XVIII, la corona española había reorganizado sus territorios y había creado nuevos virreinatos y capitanías. Por ejemplo, el rico virreinato de Perú se fue desmembrando. Perdió algunos reinos que pasaron a formar parte de los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata. La antigua ruta de comercio con Perú pasó a Nueva Granada, en tanto que parte de los ricos minerales del Alto Perú, como el de Potosí, pasaron a la jurisdicción del Río de la Plata. A causa de estos cambios, se estableció una nueva ruta comercial para poder transportar la plata desde las minas del Alto Perú. Esta ruta atravesaba el territorio de América del Sur para llegar al puerto de Buenos Aires. De esta manera, los grupos poderosos y acaudalados del Alto Perú siguieron ligados a la sociedad peruana, pero sus actividades comerciales se movieron hacia el virreinato del Río de la Plata. Por otro lado, el virreinato de Nueva Granada se conformaba con lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Este territorio contaba con los puertos más importantes de lo que era la antigua Ruta de la Plata. Sin embargo, a causa de su geografía accidentada y de la autonomía de sus comerciantes en los puertos, no se pudo lograr la centralización del poder. Finalmente, el extenso virreinato de Nueva España fue fragmentado en intendencias. Los colonos angloamericanos y las tribus indias amenazaban con internarse en sus despoblados territorios del norte del virreinato. En Río de la Plata, Chile y Venezuela, el gobierno español no pudo impedir la entrada de los comerciantes ingleses. Tras la independencia, la fragmentación de los países hispanoamericanos se hizo todavía más evidente. A las potencias extranjeras les convenía tratar con estados divididos y pequeños que no eran tan fuertes como si fueran un solo país grande y poderoso. Surgimiento de las naciones iberoamericanas. El poderío de España se fue debilitando gracias a su participación en las guerras europeas que tuvieron lugar a fines del siglo XVIII. En el siglo siguiente, en la década de 1820, la mayor parte de los países de Iberoamérica lograron su independencia. La sobreexplotación de sus recursos en los últimos años del dominio español o colonial, las guerras independistas y las luchas por el poder habían sumido a estos países en profundas crisis económicas y políticas. Como bien sabes, las minas habían proporcionado enormes ingresos a la monarquía española. Sin embargo, disminuyeron su producción. La mayor parte de las manufacturas habían quebrado por la competencia de los ingleses y de los productos de exportación como el café, la carne, el azúcar y el cacao, que estuvieron sujetos a los altibajos del mercado europeo. En el Nuevo Mundo, América, la desigualdad entre los americanos se hizo más latente. Los terratenientes y los comerciantes eran los grupos más favorecidos. A pesar de las promesas que aquellos que buscaban la independencia de otorgar libertad a los esclavos que lucharon por la causa, en la mayor parte de los países recién liberados, la esclavitud continuó. Los grupos indígenas, por otra parte, continuaban obligados a pagar tributos. Además, sus derechos eran limitados o cancelados, y ellos eran despojados de sus tierras por los terratenientes. Por eso, fueron los indígenas los que encabezaron diversas rebeliones, sobre todo en Perú, en Bolivia y en México. La lucha por el poder ocasionó conflictos muy serios. Las provincias se negaban a obedecer a un solo gobierno nacional. En Centroamérica,
La lucha entre Guatemala y El Salvador por el control del gobierno de esa región provocó una sangrienta guerra civil que produjo su desintegración. Entre 1838 y 1840 se formaron las pequeñas naciones centroamericanas. Proyectos y experimentos políticos. Imagínate todo lo que tuvieron que pasar los países de Iberoamérica después de lograr su independencia. Tantos años habiendo sido gobernados por monarquías extranjeras y ahora que tenían la libertad, no sabían cómo gobernarse a sí mismos. Muchos de estos países transitaron de la república a la monarquía y luego a la dictadura. Los primeros gobiernos independientes intentaron aplicar las ideas de los pensadores de la Ilustración, otorgaron la ciudadanía a los hombres libres con el fin de propiciar la unidad. Empezaron a surgir problemas económicos y sociales que afectaban los intereses de los terratenientes, de la iglesia o de los comerciantes. Por ello, estos procuraron la centralización del poder y la limitación de los derechos ciudadanos. En esta época, Simón Bolívar apuntaba a la necesidad de instaurar un gobierno de notables, en donde el poder ejecutivo tenía que confiarse a un presidente vitalicio de por vida. Bolívar decía que si esta forma de gobierno no se instauraba, surgiría una multitud de tiranos. La doctrina Monroe, los intentos de unidad hispanoamericana y los conflictos de fronteras. Alrededor de 1820 surgió la amenaza de una nueva intervención en Hispanoamérica por parte de España y los países que conformaban la Santa Alianza. Simón Bolívar convocó a los gobiernos de los países de Hispanoamérica y les externó esta preocupación que él tenía de ser nuevamente invadidos. Los convocó también a formar una federación con el fin de defender su independencia y libertad que con tantas lágrimas y sangre habían conseguido. En 1826 se reunieron en Panamá los ministros de las Provincias Unidas del Centro de América, Perú, Colombia y México. Todas estas naciones llegaron al acuerdo de crear una alianza para poder defenderse juntos de las pretensiones de las monarquías europeas y de las agresiones de las potencias mundiales. La amenaza de intervención militar en Iberoamérica por parte de una o más potencias europeas también causó preocupación, consternación y malestar entre los gobernantes de Estados Unidos de América. James Monroe, presidente de Estados Unidos en 1823, proclamó la doctrina que hoy lleva su nombre, la doctrina Monroe, en la cual se oponía a cualquier intento de las potencias europeas de intervenir en territorios de América. La frase que mejor sintetiza la doctrina Monroe es América para los americanos. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos de América pasó de una política exterior de negociación a una de conflictos armados. Desde las primeras décadas de vida independiente de este país, Estados Unidos comenzó a expandirse hacia el oeste por medio de la compra y anexión de territorios. En 1846, el gobierno de Estados Unidos inició una guerra contra México por un problema de límites territoriales. Este conflicto terminó con el despojo de más de la mitad del territorio de México por parte del gobierno de Estados Unidos. Estas intervenciones extranjeras mostraron cuán vulnerable era Hispanoamérica frente a las potencias mundiales.